Las semanas atrás estuvimos viendo el Padre Nuestro, que está en el capítulo 11 de Lucas. Y vamos a seguir viendo algunas características sobre la oración. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, ténganla, ténganlas en Lucas 11. Es un poco difícil titular esto porque, bueno, estuve pensando diferentes nombres. Sería la postura de la oración. La entrega a la oración podría ser, pero, o la actitud, tal vez más exacto, la actitud a la oración o en la oración nos está enseñando el Señor en estos pasajes. Es que el Señor Jesucristo termina el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que había comentado, habían ciertas cosas que en los manuscritos no están. Ahora vamos a ver los ejemplos que nos da el Señor Jesucristo y es a partir del versículo 5, Lucas 11:5. Y el Señor lo que quiere transmitirnos a través de estos pasajes es la actitud que debemos tener con respecto a la oración, nuestra convicción hacia Dios y nuestra seguridad de que Él nos está escuchando. Es muy interesante este primer pasaje que nos muestra el Señor algo que creo que todos nosotros hemos tenido. Un amigo de noche va a pedirle a otro amigo, va a pedirle al otro amigo que necesitaba comida, necesitaba cosas, necesitaba recursos, necesitaba víveres, porque un amigo de él había venido, así que no tenía nada que ponerle en la mesa. Entonces, este otro amigo le dice, ¿por qué me estás molestando? ¿Por qué me estás irritando? Ya mis hijos están durmiendo, ya mis hijos están acostados, ya estamos acostados, no te puedo dar nada. Aún así dice el Señor, aún si no por ser amigos, por su propia importunidad, sería, importunio sería, creo que sería la palabra, importunidad, sí, menciona acá, versículo 8, por su propia importunidad se levantará el amigo de noche, aun cuando moleste un poco a sus hijos, aun cuando se despierten sus hijos, y entonces le va a dar todo lo que él le ha pedido. Es muy interesante que dice el Señor, versículo 8, no porque sean amigos, le va a dar, incluso le va a dar solamente por su importunidad, o sea, de hecho la palabra que aparece ahí es molestia. Los traductores son un poquito sagaces y no quieren usar esas palabras que dice el Señor. O sea, ¿por qué? Porque no le quieren, no quieren que veamos al Señor con ese tipo de palabras. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo ahí, conforme a los manuscritos, este amigo se va a levantar, aunque no sea por ser amigos, sino porque lo fastidió y porque va a seguir fastidiando. Muy probablemente está hablando de esos amigos que siguen tocando la puerta, que siguen pidiendo, que siguen exigiendo cosas. Por favor, necesito esto, por favor. No, ya le dije que no. Por favor, necesito que lo siga haciendo. Necesito que me dé esto. De ese tipo de amigos es el que está ilustrando el Señor Jesús. Entonces, a causa no de que sean amigos, sino a causa de que es molestón, es fastidioso, a causa de que probablemente ya despertó a toda la familia, así que de todas maneras mejor se levanta para darle a este amigo lo que él necesita, a causa de eso se lo dará. El Señor hace esta comparación. El Señor hace esta comparación y es muy importante entender que no debemos poner a Dios en ningún lugar de estos amigos, ni a nosotros mismos. Dios no es el amigo que está acostado, que está tranquilo, y nosotros somos los amigos que fastidiamos y vamos a fastidiar a Dios cada vez con nuestras peticiones. No es eso lo que está haciendo el Señor Jesucristo acá. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá es una comparación entre nosotros y estos amigos. Todos nosotros hemos tenido esta situación. Todos nosotros hemos tenido la situación en la que me piden algo ni solo porque me irrita, no porque quiero a esta persona, no porque me interesa mucho esta persona. Muchas veces nos pasa eso en las calles. Ahí están pidiendo dinero, ahí están haciendo algo. No tenemos un gran amor por esas personas. No nos inspiran una gran compasión. Y no es verdad, simplemente es porque ahí están y para ayudarles un poquito. Les vamos a dar.
Pues el Señor Jesucristo dice, si nosotros somos así y nosotros damos, aunque no sintamos amor, aunque no sintamos interés, y a veces damos y hacemos las cosas solo porque nos molestan, nos irritan. A veces eso nos pasa con los familiares, ¿no? Con los hermanos, con las hermanas. A veces nos pasa eso, siguen ahí molestando y siguen molestando. Bueno, está bien, voy a hacer lo que me estás diciendo. A eso es a lo que se refiere acá. Si nosotros hacemos eso, ¿por qué consideramos que Dios no va a escuchar nuestras oraciones? ¿Por qué pensamos que Dios no me va a contestar? ¿Por qué se nos ocurre que Dios no quiere oírnos? Si nosotros que somos malos, si nosotros que somos pecadores, y en lo poco que podemos hacer, lo hacemos, y en lo poco que podemos dar, damos. Dios que es tan abundante, Dios que es tan gozoso en bendecir, en dar, tan grande es su corazón, y recibe toda esa alabanza y glorificación y acción de gracias que nosotros le damos por todos los bienes que Él nos da. ¿Por qué pensamos que Él no nos va a escuchar? Debemos cambiar esa actitud. No, obviamente no todos tienen esa actitud. Debemos tener esa convicción y seguridad de que Dios está presto para escucharnos en todo momento. No hay un momento en el cual esté indispuesto. No hay un momento en el cual Él esté demasiado ocupado. No hay un momento en el cual Él no tenga. Y si Él tiene tanto y si tiene tanta voluntad y si nos ama tanto, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa con nuestra fe? A veces nos sucede eso. Dios como que no me quiere oír. Dios como que no me quiere contestar. ¿Qué pasa ahí? Tiene problemas nuestra fe. Tiene problemas nuestra convicción de Dios. Tiene problemas nuestra seguridad de Dios hacia nosotros. Tenemos que revisarnos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Sí, pero es que Él no me ha dado lo que le he pedido. No estamos hablando de eso. Dios no tiene por qué darle todo lo que usted le pide. Dios le va a dar todo lo que usted necesita y le va a dar más allá y mejor de lo que usted jamás le puede pedir. Eso sí aparece en la palabra de Dios. Dios tiene contados cada uno de sus cabellos. Dios conoce cada uno de los órganos de su cuerpo y los cuida y los protege y los sostiene. Eso no quiere decir que no se va a enfermar. Eso no quiere decir que no va a morir. Eso no quiere decir que no va a caer en manos de malhechores. Una cosa es la convicción de Dios y otra cosa es lo que Dios va a hacer, lo que Dios decide. Hay un problema. Hay un problema cuando nosotros le pedimos a Dios. Y es que cuando nosotros le pedimos a Dios, bueno, pensamos que es como cuando pedimos a cualquier otra persona. Cuando nosotros le pedimos a cualquier otra persona, sea quien sea, siempre hay un sí o un no. Inmediato. Sea quien sea que le pidamos, dame esto, préstame esto, quiero esto, necesito esto. Siempre hay un sí o un no inmediatamente. Incluso podemos pedir la hora. ¿Cuál es la hora? No tengo. Inmediatamente nos dice. Esa es la gran diferencia y ese gran problema, que pensamos que Dios nos tiene que contestar igual. Para empezar, Dios no nos va a contestar inmediatamente. Sea por la situación de este mundo, sea porque Dios no puede manifestarse a viva voz en este mundo, o sea simplemente porque el Señor quiere hacernos esperar. El Señor quiere que tengamos convicción. El Señor quiere que tengamos seguridad y parte de esa convicción y seguridad es esta. Yo sé que Dios es bondadoso. Yo sé que Dios es piadoso. Nada hará cambiar mi convicción de Dios, sea que me dé esto o sea que no me lo dé. ¿Y qué tal si el momento no es el correcto para lo que yo le estoy pidiendo? ¿Y qué tal si lo que le estoy pidiendo es incorrecto para mí en esa situación? Dios sabe todas las cosas y es lo mejor. Mejor dejar nuestra confianza, nuestra seguridad absoluta en Él. Él sabe por qué, Él sabe cuándo, Él sabe cómo, pero ¿qué me corresponde a mí? Pedir, pedir y pedir y seguir pidiendo. Entramos entonces a la actitud.
a la actitud del creyente. Este pasaje es muy conocido, versículo 9. Lucas 11:9. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué bello pasaje, muy interesante el pasaje, y bastante corto, bastante simple, bastante conciso. Y así es el Señor, y el Señor tiene la mente de los judíos, es muy interesante. Hace muchos años vi esto sobre la mente de nuestro Señor y la mente judía. La mente judía le gustan mucho estos tesoros escondidos en un paquete pequeño, por así decirlo. La mente judía no busca conocimiento y conocimiento y conocimiento, información, información, información. No, algo pequeño, algo simple, una idea, una frase. Y entonces, que tenga ahí todos los tesoros. Es muy interesante. Y el Señor entonces empaqueta en esto, en estas simples palabras, nuestra actitud sobre la oración. Ya tenemos nuestra actitud sobre el Padre. Tenemos que saber que Él es fiel y es seguro y por supuesto que Él nos escucha y quiere que le pidamos. Y quiere que le pidamos lo que sea que usted le esté pidiendo, trabajo, casa, familia, lo que sea. Él quiere que le siga pidiendo, pero ¿cuál es su convicción? Ya lo vimos. Ahora la pregunta es, ¿está buscando? Porque separamos estos términos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero ¿por qué los separamos si el Señor los da juntos? ¿Estamos buscando? Al mismo tiempo que pedimos, ¿estamos buscando? Al mismo tiempo que estamos buscando, ¿estamos llamando? ¿Entienden que la oración es una búsqueda? No es solo pedir. No es solo que quiero esto. Yo quiero aquello. Hay una búsqueda. ¿Cómo nos contesta Dios? Dios nos va a contestar a través de su palabra. Bueno, yo tengo que buscar en su palabra cuál es la respuesta. Nosotros no somos muy dados a aquella situación de los sueños. No somos muy dados a aquella situación de las visiones, pues entendemos que todas estas cosas fueron dadas para los grandes ministros de Dios que por supuesto vertieron todos estos mensajes en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que buscar la respuesta de Dios en su palabra, la estamos buscando. Es decir, usted le pide a Dios y entonces empieza a buscar en su palabra. ¿Cuál es la respuesta? Que por cierto, eso le va a hacer entender cuando Dios también le conteste a través de mensajes, a través de predicación, a través de enseñanza. Sí sabía que tenemos todos nosotros, los creyentes, que practicarnos, que practicar nuestro sentido espiritual para escuchar la voz de Dios. Ah, esa no la sabía. Bueno, ahora ya la sabe. Ojalá que empiece a usarlo. En esta carta de Hebreos se nos dice que todos nosotros tenemos que ser alimentados por la leche espiritual. Ese es el principio. La leche espiritual es la palabra de Dios y entonces tenemos que tener los sentidos bien entrenados para poder ser capaces de oír la voz de Dios a través de su palabra. ¿Qué pasa con muchos creyentes? Le piden al Señor y le piden al Señor y le piden al Señor y el Señor ya les está contestando a través de su palabra. Lo que pasa es que no le escuchan, no le entienden. Ah, no, que me hable a través de dones, que me hable a través de la manifestación del Espíritu Santo. A veces lo puede hacer, pero no espere eso. Además, tiene que entregarse mucho para eso. La verdad es que Dios le gusta usar este método. ¿Cuál es el método de Dios? Yo pido y empiezo a buscar la respuesta. Empiezo a buscar la respuesta. Empiezo a llamar por esa respuesta. Empiezo a pedir entrar. No, yo solo me quedo en pedir. Yo solo pido y pido una semana o pido 2 semanas. Dios no me lo dio, entonces ya no pido. ¿Es esa la actitud?
Qué interesante. La oración es un método de búsqueda. Es un método de llamar a esas respuestas, llamar, que abran la puerta, que el Señor abra esas puertas. Los apóstoles nos escriben en sus cartas algo muy interesante. Dice que fuimos o que recibimos toda clase de bendición espiritual, pero están en los lugares celestiales. Ya las bendiciones espirituales ya están, pero están en los lugares celestiales. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar, que las puertas sean abiertas. Buscar esas bendiciones que están ahí en los lugares espirituales. Entonces tenemos que ir, aprender, ir a los lugares espirituales y la única forma es la fe. Pero como fallamos en la fe, desde el principio, porque decimos, Dios no me quiere dar esto, Dios de seguro no me está escuchando, a Dios no le interesa, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Decía hace un momento. Bueno, nosotros le pedimos a Dios y pensamos que es como cuando le pedimos a cualquier otra persona. Le decimos a Dios, Señor, quiero esto. Así que si no me lo das mañana, quiere decir que no. Esa es nuestra actitud. Esa es nuestra convicción. Dios no me quiere dar esto, Dios no me quiso dar esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres darme? Esa sería una muy buena pregunta. Señor, si no me quieres dar esto, entonces, ¿qué es lo que quieres darme? Muéstrame tú qué tienes tú para mí. O no tiene, tampoco queremos eso. Ahora seamos honestos, hermanos, porque a veces pensamos tan mal de Dios así. Si nosotros somos buenos, siendo malos, hacemos el bien. Como Dios, que es tan bueno, pensamos tan mal de Él. La razón de esto es simple y llanamente porque no queremos pedir. Y simple y llanamente porque no queremos tener fe. Esa es la razón. Le decimos a Dios, no me quieres dar, ¿por qué? Porque en realidad yo ya no quiero pedir. Porque pedir, y no digamos buscar, y no digamos hallar, exige entrega de nuestra vida. La oración exige entrega de nuestra vida. ¿Está mal lo que yo pida por un carro? No, no está mal que yo pida por un carro. El punto es lo único que Dios quiere de mí. Darme un carro, que yo le dé las gracias, se acabó. Ahí se terminó. ¿Saben qué pasa? Por tanto tiempo Dios nos ha dado, y Dios nos ha dado, y Dios nos ha dado, y nosotros no queremos cambiar. Nosotros no queremos cambiar las actitudes, pero ahí es donde Dios quiere que cambiemos nuestra forma de ser, nuestras actitudes. Si Él me da un carro, ¿tengo que usarlo para servir al Señor? O aunque no use tanto el carro para servir al Señor, pero ¿debería de servir un poco más al Señor o no? ¿Debería de entregarme un poco más? ¿Debería buscar más de Él? He recibido, todos hemos recibido bendiciones. ¿Debería buscar mayores bendiciones? Esta es una petición que yo hago siempre y siempre viene a mi mente lo mismo cuando estoy enfermo. Si te estoy pidiendo salud, es para servirte a ti. Si le pido al Señor salud, es para servirle a Él. No quiero decir que sea malo todo lo demás que hacemos, pero Dios tiene más propósitos. Dios quiere darse a conocer, Dios quiere que le sirvamos más, Dios quiere que nos entreguemos más. Y si hemos recibido y recibido y recibido, bueno, ¿por qué hoy ya no recibe? Tal vez porque Dios le ha estado llamando, tal vez porque Dios le ha estado diciendo, tal vez porque Dios le ha estado buscando, no usted a Él a usted. Pero no quiero entregar mi corazón y no quiero entregar mi vida. Voy a seguirle ahí como de.
¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Por esto que le estoy pidiendo. Ahora, esto no es algo impuesto. No es algo que si no lo hacemos, entonces Dios se enoja con nosotros, se molesta con nosotros, pero consideren a Ana, Ana la de la Biblia, Ana la de Samuel, la mamá de Samuel. Dios no le dijo, quiero que me des a tu hijo. Dios no le dijo, nada más pasa el primer año y entonces me lo entregas, este hijo es mío. No, fue de parte de ella. Dame un hijo. Y yo lo consagro a ti completamente. ¿Ustedes creen que eso no le dolió a Ana? ¿No creen que eso le molestó? Molestar en el sentido de era lo más sagrado, era lo que ella más anhelaba, tener un hijo. Lo que más necesitaba en la vida y sabía que solamente iba a estar el primer año con él y entonces lo iba a entregar, lo tenía que dar. Que por cierto, muchas bendiciones que Dios nos da tienen ese principio. Dios nos da bendiciones, no digo que todas y no digo que todo, pero Dios nos da bendiciones para que demos. Así fue con Ana. Dios no le dijo nada, fue del propio corazón de Ana y por eso es tan importante. Por eso aparece en la palabra de Dios. Y eso tocó el corazón de Dios. Dame un hijo. Y solo pasa el primer año, yo lo voy a consagrar a ti completamente. Tocó tanto el corazón de Dios que Dios le dio más hijos. Ana. Por el hijo que entregó, Dios le dio más. ¿Por qué? Porque tocó el corazón de Dios, porque su oración llegó al corazón de Dios. Es eso lo que no buscamos. Nosotros solo pedimos, pero no buscamos. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué le puedo dar más a Dios? ¿Qué tengo que hacer para entrar? Dice el Señor, llamad, al que llama se le abrirá. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para entrar a esa bendición, a ese lugar, a esa situación, a recibir esto? Mi mente tiene que cambiar, mi corazón tiene que cambiar. Nos preguntamos todas estas cosas y es lo importante de la oración. La oración es el momento de meditación. ¿Qué es lo que Dios me dijo a través del mensaje? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí a través del estudio? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a través del fragmento de la Biblia que leí hoy? Dicho sea de paso, es bueno que nos apartemos mucho del fanatismo bautista. Es cierto, nosotros somos una iglesia bautista, pero es bueno que nos apartemos del fanatismo bautista. Aquello de que Dios no habla y Dios no dice. Dios habla a través de su palabra. Dios nos muestra cosas a través de su palabra. Dios toca el corazón. Dice David, Dios habla al corazón del hombre. ¿A quién se le ocurrió que debía hacerse un templo? ¿Dios lo dijo? ¿Dios envió ángeles? ¿Dios envió mensajeros? ¿Tienen que construirme un templo? No. Dios habló al corazón de David. Dios habló al corazón. ¿Y Dios le dijo en dónde? Salomón solamente ya tenía, de hecho, gran parte de los materiales, solamente empezó a construir. Pero todo fue en el corazón de David. Todo vino al corazón de David. Dios toca nuestros corazones y Dios está tocando su corazón. Tiene que creerlo, tiene que saberlo. Ahora, ¿está aplicando su fe? ¿Está buscando? ¿Está perseverando? ¿Quiere que Dios sane a su familia? Si la situación fuera familiar, mala, ¿qué tengo que hacer? Bueno, solo pido al Señor y que el Señor lo haga como mágicamente. A veces somos así. Y es cierto que su poder no es mágico, su poder es sobrenatural y a veces el Señor hace las cosas inmediatamente. Es cierto, y eso no es magia. Eso no significa que sea magia. Ahora, ¿qué quiere Dios que yo haga en mi familia para que mi familia cambie?
Y si ahí no buscamos, ahí no llegamos. Señor, mejora mi situación de matrimonio con mi esposa, con mi esposo. ¿Pero qué tengo que hacer yo? No necesariamente en qué estoy fallando, aunque tal vez sí, pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y creen que el Señor no les va a mostrar? ¿Creen que el Señor no les va a enseñar? ¿Creen que el Señor no les va a hablar? Sí, lo va a hacer a través de su palabra, lo va a hacer a través de sus medios, su enseñanza, su predicación, su lectura bíblica diaria. Tienen que leer la Biblia diariamente y tienen que leerla buscando la respuesta a sus oraciones. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Por cierto, no sé si sabían que, y aparece en la Biblia, si usted maltrata a su esposa, sus oraciones quedan cerradas, canceladas. Su oración no llega a la presencia de Dios. Interesante, ¿no? Dios está en el cielo y entonces fulano de tal me está hablando. Ah, bueno, quiere pedirme algo, a ver cómo trata a su esposa. Ah, la trata mal. Ah, y no le da bueno, entonces no te oigo. Son cosas que están en la Biblia. Son cosas que aparecen en la palabra y no le ponemos atención. Solamente Dios dame, Dios dame, Dios dame. Como no me diste, entonces no creo y sigo igual. Dios estimula el pedir, el suplicar, el anhelar. Ahora nos da una petición muy importante, muy valiosa, y vamos a seguir leyendo el pasaje. Este es el último punto. No leímos, no está ahí, pero vamos a leer versículo 11. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Muy interesante. ¿Por qué dice el Espíritu Santo? ¿Por qué la petición ahora se vuelve completamente específica? El Espíritu Santo. Antes era pedir, buscar, incluso en el Padre Nuestro, pedir por el pan, que nos seamos librados del maligno. Ahora, ¿por qué acá dice específicamente el Espíritu Santo? Muy interesante. Muy interesante porque lo que estamos viendo en el Evangelio es cómo el Señor Jesús está abriendo ya la puerta a lo que vamos a conocer, ese Evangelio glorioso del Espíritu Santo, cuando Él viene sobre los apóstoles, sobre los discípulos y cómo llena nuestras vidas, cómo nacemos de nuevo. Ese es el principio. Necesitamos el Espíritu Santo ¿para qué? Para nacer de nuevo. Todo creyente tiene que saber, estar seguro, tengo al Espíritu Santo, si no tengo al Espíritu Santo, necesito al Espíritu Santo. Estoy buscando del Espíritu Santo, que se muestre más en mí, que se manifieste más a través de mí. Ese debe ser el compromiso del creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me va a guiar. Ya no decimos entonces solo sobre la salvación. El Espíritu Santo es mi guía. Cuando dice el Señor hablando del Espíritu Santo, dice, no les voy a dejar huérfanos. Voy a venir otra vez a vosotros. Yo voy a estar con ustedes. ¿Qué mejor guía? ¿Qué mejor consejero? ¿Qué mejor que me anime? ¿O quién mejor que me anime que el Espíritu Santo de Dios que está en mí? Le pregunto, ¿usted usa el Espíritu Santo, por así decirlo? Sí, es que ya tengo el Espíritu Santo. Qué bueno que tenga el Espíritu Santo, pero lo usa, que es un decir nada más. O sea, ¿se mueve en usted? ¿Transmite cosas? ¿Se manifiesta? ¿Le habla? ¿Le toca el corazón? ¿Cómo está su corazón? Mi corazón está triste. Bueno, póngase a pensar qué tanto habla con el Espíritu Santo.
No, es que a mí me falta tal cosa, me falta otra cosa. ¿Esas cosas le van a hacer feliz? ¿Cree usted o alguien cree que el dinero nos va a hacer feliz? Me hace falta dinero para ser feliz. ¿Cuántas personas, cuántas estrellas de cine, cuántos millonarios se han asesinado hoy? ¿Cuántas personas con familia se han asesinado? A pesar de ese dinero, a pesar de esas familias, a pesar de todo lo que tienen. El dinero es importante, no digo que no sea importante, pero no le hará feliz. Ni el dinero le hará feliz, ni el sexo le hará feliz. Hay quienes utilizan eso para disfrazar su tristeza. Los placeres de esta vida, los vicios de esta vida, ¿qué hacen los vicios de esta vida? Nos atontan, sacan a la gente de sus traumas, de sus problemas, de su mala convicción. Dios nos ofrece su espíritu. Y a través de su espíritu podemos conocer al Hijo de Dios, podemos andar y caminar con Dios como lo hizo Enoc. Podemos ser amigos de Dios como lo fue Abraham. Esos hombres tenían problemas, tenían serios problemas. Tuvieron contratiempos, gravísimos contratiempos. Algunos graves problemas, parecía casi como que iban a morir. Incluso Abraham hubo un momento que le dijo a su esposa, estás muy bonita y me van a matar a mí para poder quedarse contigo. Así que mejor digamos que somos hermanos y yo quedo vivo. Los problemas de Abraham. El creyente es feliz, no porque no tiene problemas, no porque tiene todo el dinero del mundo. El creyente debe ser feliz porque se ha satisfecho toda su situación de vida, principalmente la eterna. Pero por otro lado, en esta vida tiene compañía, tiene consuelo, tiene esperanza. Pero nosotros no buscamos eso. ¿Se dan cuenta? Ahí está el problema. El problema no es que no lo tengan, el problema es que le ponen demasiada atención a las cosas de esta vida. Le ponemos demasiada atención a las cosas de esta vida. Le ponemos demasiada atención a nuestro cuerpo. Nuestra vida se trata o tal vez se tratará en tanto porcentaje de satisfacer nuestro cuerpo. ¿Qué tanto satisfacemos nuestro espíritu? ¿Qué tanto nos dejamos llevar por el Espíritu Santo? ¿Qué tanto nos dejamos usar por el Espíritu Santo? ¿Es que tengo que cambiar mi carácter? Claro, por supuesto que sí. Claro. Pero toma en cuenta que es eso. Es ese mal. Es ese problema. Es esa infelicidad. Es ese trauma lo que le está provocando esa infelicidad, esa insatisfacción, esa necesidad. Es lo mismo con el pecado. ¿Por qué amamos el pecado? ¿Por qué nos gusta tanto el pecado? Es que no nos ponemos a pensar que el pecado es lo que me trae todas estas malas consecuencias y situaciones de vida. David lo tuvo que vivir de la forma más terrible. Ver hijos morir, ver abusada a su hija, ver su reino acabado por un momento, por un tiempo, todo gracias a qué? A su pecado. A su pecado. Y de seguro David en esa situación diría, si yo regresara definitivamente no hago nada con Betsabé. De saber lo que ahora sé. A veces nos cuesta. A veces nos cuesta llegar a ese punto de esto es lo que me provoca mal, me voy a deshacer de eso. Pero es eso lo que me provoca mal, es eso lo que me provoca el daño, es eso lo que me aleja de Dios, es eso lo que me aleja tener esa insatisfacción entre Dios y mi vida. Si tan solo lo viéramos con la mente de Dios, si tan solo buscáramos la sabiduría del Espíritu Santo, si tan solo por el Espíritu Santo Él nos hiciera entender las cosas, que este mal, que este daño,
que esto que me aleja de mi familia, que esto que me aleja de la bendición, es precisamente la causa del problema. Y que si tan solo lo sacara de mí, si tan solo lo cortara, entonces las puertas de la bendición serían abiertas. El Espíritu Santo no solamente es nuestro compañero para la salvación, ese es el gran problema del Evangelio de hoy. Reciba a Cristo y va a recibir al Espíritu Santo, ya lo tiene, bueno, se acabó, ya es salvo. No hay un caminar diario. Y por supuesto la tergiversación que existe ahora. Ahora el toque del Espíritu Santo es una cosita como caliente acá o algo que me marea. Ese es el toque del Espíritu Santo. El toque del Espíritu Santo tiene como propósito cambiar y alimentar su alma. Si eso no está pasando, usted no está recibiendo el toque de nadie. O tal vez está recibiendo el toque de alguien, pero no del Espíritu Santo. Cuando estamos cerca del Espíritu Santo, estamos cerca del Señor. El Espíritu Santo tiene como propósito eso, mostrarnos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, que está dentro de nosotros. ¿Cómo puedo seguir siendo lo mismo? Es imposible. No puedo seguir siendo igual. ¿Cómo puedo seguir teniendo tristeza? Es imposible. No puedo seguir teniendo tristeza. Si el Señor Jesucristo está en mi vida y está ahí, latente, es palpable en mi alma. La tristeza simplemente sale huyendo al igual que el diablo. El mal sale huyendo simplemente al igual que el diablo mismo. Resistid al diablo, él huirá de vosotros. Lo único que tenemos que hacer es resistir. Lo único que tenemos que hacer es reprender. Lo único que tenemos que hacer es buscar. Ahí están esas bendiciones y esas riquezas espirituales. Depende de nosotros ir a buscarlas. Depende de nosotros entrar. Y si estamos pidiendo entrar, entramos. Cuando Dios abre la puerta y dice, ven, quiero enseñarte más, quiero que conozcas más, quiero encontrarme más contigo. Lo hacemos. Vamos. No tengan pena, todos tenemos ese problema. Porque todos nos alejamos por lo que vemos, por lo que sentimos, por la necesidad que tenemos de comer, por el trabajo, que no es malo, todo eso es bueno, todo eso es importante, pero ¿qué tanto le dedicamos a esta nuestra búsqueda especial? Nuestra actitud sobre la oración. Bueno, lo que pasa es que el llamado de los creyentes es un llamado a perseverar y a buscar. Y les digo de una vez, solamente con estar en un servicio no están buscando. O depende de su actitud. Depende de lo que van a hacer en el instante después que este mensaje termine. Ya lo oí, ya me lo rasqué y ya lo deseché. Muchas veces somos así, lastimosamente. Y por supuesto, el diablo busca hacer esto debido a las distracciones, entretenimiento y todo lo demás. Dios me está diciendo, tienes que perseverar. Hay cosas importantes que tienes que saber sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que yo quiero hacer en tu vida. Depende de ti empezar a buscarlo. Y esa es la vida de cristiano. Algunos de nosotros hemos encontrado algunas cosas, no todo, y otros no quieren buscar. Hay riquezas, sí hay riquezas, pero tiene que buscarlas. Hay bendición y hay prosperidad, sí hay, pero tiene que buscarlas. No voy a meter el diezmo como lo están metiendo en otros lugares. Tiene que diezmar. Si usted diezma, eso lo dicen en otros lugares, por cierto, si usted diezma, sus hijos se le van a salvar. Bueno, está fácil. Está fácil, bueno, voy a diezmar y entonces con eso mis hijos se me salvan. Entonces, no tengo que tratarlos bien, llevarlos a la iglesia, enseñar la palabra de Dios, que vayamos a hacer servicio para el Señor. No, no tengo que hacer todo eso, solamente tengo que diezmar. Esa es la tergiversación que se da ahora. ¿Por qué?
por no conocer la palabra de Dios. Ahí está. Pasa eso y no me quiero burlar porque sí sé que es una necesidad, pero lo he visto en ciertos lugares en donde yo con esta ofrenda reclamo la vida de mi hijo, mi hija, mis hijos, quien quiera que sea. Pero no tiene que hacer nada. Es decir, qué bueno que tenga peticiones sobre su familia, es excelente, es importante, pero usted no tiene que hacer nada. Ese es el evangelio que vivimos ahora, en donde usted no tiene que hacer nada y de una forma mágica, mística, Dios lo va a hacer todo. No es así, no es así. ¿Cómo voy a aprender a escuchar a Dios? Tengo que leer su palabra, tengo que conocer su carácter, tengo que vivir de Él y tengo que depender de Él. Y sí, por supuesto, tengo que someter mi corazón, someter mi mente. Pero es la búsqueda del creyente. Estamos en esta tierra para buscar. Yo no le voy a decir qué es lo que tiene que buscar usted, porque no lo sé y nadie lo sabe. Ningún ser humano sobre la tierra sabe qué es lo que usted tiene que ser. Solamente está adentro de usted. Se llama Espíritu Santo. A Él le tiene que buscar, a Él le tiene que preguntar, a Él tiene que llamar a la puerta. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Está bien, no me quiere dar esto, no me quiere dar aquello, no, mi vida no se trata de esto. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pero téngalo por seguro que Dios quiere usar su vida. Si usted no está usando su vida para Dios, usted le está fallando a Dios. Ah, no, pero vengo a la iglesia. Hay quienes sirven adentro de la iglesia y hay quienes solo vienen a oír. ¿De cuáles es usted? ¿Qué es lo que Dios le ha mostrado? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en su corazón? A veces por eso Dios permite enfermedades. A veces por eso Dios permite ciertas cosas. Porque quiere mostrarle, quiere guiarle, quiere enseñarle, quiere llevarle. Pero esto es algo personal, absolutamente personal. Nadie. No existe un super iluminado, no existe un super conocedor. Es usted que tiene que estar buscando en su corazón, oyendo al Espíritu Santo en su corazón, teniendo esa convicción absoluta de que Dios le está dirigiendo. A mí me desconcierta muchas cosas que aparecen en la Biblia y entre ellas está, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra donde yo te mostraré. Y me desconcierta pensar, ¿y cómo le mostró? ¿Cómo se lo mostró? Obviamente no sabemos, solamente podemos especular. ¿Será que el Señor le mostró un ángel así señalando o algo así? ¿Será que había una aparición, una luz, una imagen? ¿Será que habló a su corazón? Al final, ¿cómo fue? ¿De qué manera lo hizo Dios? Es irrelevante. Lo que sabemos es que Dios iba a hablarle a Abraham aquí, en este lugar, es donde tú tienes que estar. Lo mismo fue con Isaac. Lleva a tu hijo. Yo te voy a mostrar en qué lugar lo vas a sacrificar. Ese monte es donde se construyó el templo. Y en ese monte es donde fue sacrificado el Hijo de Dios, en una ladera cerca, siempre del mismo monte, el lugar de la calavera. Ahí el Hijo de Dios fue sacrificado, en el mismo monte. ¿Cómo lo supo? No sabemos, pero Dios se lo mostró. Dios se lo mostró. Dios se lo dijo. ¿Por qué, hermanos, nosotros no entramos a esa vida? ¿Tenemos miedo? ¿O ese fanatismo bautista que mencionaba? Es probable, es probable. Nos hemos alejado tanto y hemos señalado tanto aquella situación de que visiones no, que sueños tampoco y todas esas cosas, que nos hemos olvidado que tenemos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sí nos habla y nos dirige y nos enseña y nos muestra y quiere que seamos transformados y nos está transformando en la misma imagen de Cristo. El Espíritu Santo no nos está enseñando un monte,
El Espíritu Santo no nos está enseñando un lugar en donde tenemos que ir. El Espíritu Santo está formando la imagen de Cristo en nosotros. Seamos fuertes, seamos valientes. Es que a él sí le va a hablar, pero a mí no me va a hablar. No, sea lo que sea que usted piense. El Espíritu Santo está ahí para guiarle y para enseñarle el camino. Pero hay cosas que tiene que dejar. ¿Qué le dice a Abraham? Lo acabo de mencionar. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué dice Cristo? Aquel que ame más, padre, madre, hijos, etcétera, y hace la gran lista, antes que a mí o más que a mí, no es digno de mí. Con esto no quiere decir que desechemos a nuestras familias, quiere decir que al final vamos a soltar muchas cosas de nuestra vida. Usted tiene que dejar de, digámoslo así, vivir su vida humana, tiene que soltar su vida humana para tomar su vida espiritual, para tomar su vida con Dios. Y tiene que buscar y perseverar todos los días de su vida. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que buscas? Vea, no se trata simplemente de conocimiento. Ahí son famosos los bautistas, ¿no? Conocimiento y conocimiento y conocimiento. Y agarren la Biblia y busquen tal cita, ya la sé. Pero se aplica. Somos transformados. Transformamos a otros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que tenemos esa disociación entre la comunicación con Dios, ¿no? Sí es palabra de Dios, pero al mismo tiempo no creo que sea palabra de Dios. Es duro, es difícil. ¿Qué creo, qué creo que cree Dios de mí? ¿Yo soy nada más alguien para venir a sentarse en la banca? Eso es lo que yo creo. Dios envió a su Hijo, murió Él, me envió mensajeros, sus ángeles, porque se les puede llamar ángeles en ese caso. Todo mensajero del Evangelio es un ángel. Es un pregonero de Dios, es un embajador de Cristo, es un mensajero de la palabra de Dios. Dios envía a sus ángeles para que yo crea. Yo he creído y me ha dado a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo me esté sentado en la banca de la iglesia. Después vienen otras consecuencias. Tristeza, insatisfacción, problemas, iras, lo que sea. ¿Por qué? Porque no he andado el camino, porque no he buscado esa respuesta, porque no he buscado esa bendición, porque no he llamado a la puerta, necesito que me den esto. Ese es el buscar diario que tiene que tener cada creyente. Y yo le recomiendo, tiene un interés, tiene un deseo, algo quiere pedir al Señor, sígaselo pidiendo o empiece a pedir, pero empiece a pedir como le estoy mostrando ahora, como el Señor nos dice por medio de su palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo busque? Dime, Señor, ¿qué actitudes quieres que cambie? Dime, Señor, ¿qué cosas quieres que deje? ¿Qué es lo que hace falta? Y siga pidiendo, y siga buscando, y sigue perseverando. Dios se lo quiere dar, pero ¿sabe qué? Dios le quiere dar más. Más. Mucho, mucho más. Y por eso es que tenemos que perseverar en la búsqueda. Lo que usted le pide al Señor no es nada comparado con lo que Él quiere darle, con lo que Él quiere hacer de su vida. Pero tiene que dar los pasos, tiene que dejarse guiar. He recibido el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que me guíe, para que me enseñe, para que me muestre. Y muchas veces el Espíritu Santo me muestra, esto déjalo. ¿Y sabe qué? Déjelo. Si Dios le dice, deja de hacer esto, déjelo. No vale la pena. Solamente le trae dolor y al dejarlo, entonces encontrará la bendición de Dios, la respuesta de Dios y la piedad de Dios. El camino del creyente es una búsqueda. Su oración no es simplemente, te pido esto, te pido aquello. Hay cambios,
hay descubrimiento, es encontrar un tesoro y encontrar varios tesoros. Depende de cada quien si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Que el Señor les bendiga.